presidenta de la Asamblea Nacional, a los señores vicepresidentes, a los señores integrantes del Consejo de Administración Legislativa, señores, señoras asambleístas, pueblo ecuatoriano, medios de comunicación. Esta mañana es de gran satisfacción para mí estar en este recinto que me trae a la memoria gratísimos recuerdos de una institución a la que quiero mucho, a la que quiero tanto que a veces en las reuniones del gabinete, cuando me dirijo a los colegas, les digo, señores asambleístas, lo que me trae esta mañana aquí es conversar con ustedes y comentarles algunos detalles de la Ley Orgánica para la Reactivación Económica de Esmeraldas y Manabí. No puedo iniciar los aspectos referentes a la ley sin referirme a dos fechas importantes. 16 de abril de 2016, 18 horas 58 minutos. El Ecuador se estremecía con la noticia de un terremoto que causó gravísimos daños a las provincias de Manabí y Esmeraldas, con hermanos y hermanas muertos, con destrucción, evento que sin duda dejó al descubierto la gran pobreza y situación difícil en la que vivían en ese momento y siguen viviendo sectores específicos de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Sin duda, la solidaridad de los ecuatorianos se hizo presente. Sin duda alguna, acciones de asistencia también. Pero ahora vemos hacia atrás desde el 2016 y podemos decir y asegurar que, sin equivocarnos, la solidaridad es importante, la asistencia es importante, pero alivian y no curan la situación de pobreza en la que se encontraban y en la que siguen grandes sectores de estas dos provincias hermanas. Pero referente a Esmeraldas hay otra fecha que también debemos recordar. Marzo de 2018, el Ecuador veía con espanto cómo periodistas de diario El Comercio eran secuestrados y más adelante asesinados. Con dolor tenemos que decirlo, en la frontera norte de nuestra querida provincia de Esmeraldas. Afectada en ese momento y ahora por la acción de grupos narcoterroristas que llenaron de sangre, pero que siguen llenando de inmensa preocupación a una zona en donde la pobreza es el pan de cada día. Recuerdo como si fuera el primer día de las pocas declaraciones que se conocen del Guacho. ¿Recuerdan el Guacho? Famoso, ¿no? De los problemas de la frontera norte. Cuando el Guacho dijo, es que nosotros ayudamos a nuestros campesinos. Los ayudamos porque ellos viven de la matica de coca. Era la afirmación exacta de que los habitantes de la frontera norte de Esmeraldas viven en la completa indefensión y que cuando se mide la pobreza de distintas formas, pero sobre todo por necesidades básicas insatisfechas, se podría decir que la fórmula de la convivencia en esos sectores es la fórmula sin agua, sin alcantarillado, sin mecanismos sanitarios, sin escuelas verdaderas, sin. Y eso se traduce en cifras que a veces avergüenza decirlos, pero hay zonas de la provincia de Esmeraldas y también de Manabí, donde cuando se mide la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, hablamos de porcentajes increíbles que superan el 80% y que llegan hasta el 90%. Esas son las condiciones en las que aún permanecen los habitantes de estas provincias, porque las acciones que vinieron luego del terremoto no alcanzaron
a lograr la reactivación social y económica tan necesarias. De ahí surge entonces la idea y la necesidad de plantear ante la Asamblea una iniciativa de ley llamada Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Surgen entonces para buscar una visión integral que abarque la reactivación social y económica, una visión que nos lleve a definir con exactitud que los mecanismos para encontrar el desarrollo son de dos naturalezas, de naturaleza fiscal y de naturaleza no fiscal. Y como ustedes conocen, señores asambleístas, los asambleístas no podemos presentar medidas fiscales de tal manera que la ley abarca y se refiere a acciones no fiscales, de las cuales hablaré en unos pocos minutos. Porque ahora siento que esta otra parte, las acciones fiscales, las medidas fiscales, sin duda vendrán de nuestro presidente Guillermo Lasso y del gobierno del encuentro, que entiende que Esmeraldas y Manabí deben, no tienen, deben, por todo su potencial, pero porque la historia les ha negado esa posibilidad de desarrollo, deben convertirse en polos verdaderos, en polos que no solamente sirvan a sus propios habitantes que tanto lo requieren y que tanto lo merecen, sino porque el Ecuador requiere de estas provincias que con tanto potencial están listas para recibir las medidas de acción no fiscal que hoy sin duda serán aprobadas en este recinto, pero también las medidas fiscales que vendrán generadas desde el gobierno del encuentro. Nuestra iniciativa de ley es una ley sencilla, es una ley que sin duda convoca a la decisión unánime de ustedes, señores y señoras asambleístas. Es una ley sencilla donde podemos identificar cuáles son las acciones que se pretenden, acciones materiales e inmateriales para conseguir una verdadera reactivación, pero también una adecuada competitividad en estas zonas. Acciones que están ligadas a la asistencia técnica, a la capacitación, al desarrollo empresarial, a la promoción comercial, a la protección de los derechos intelectuales, a programas educativos orientados a superar las deficiencias, las inequidades y las desigualdades que viven en varios sectores de estas dos provincias. Acciones que están encaminadas sin duda a generar más y más oportunidades de trabajo, más y más oportunidades de emprendimiento. La ley tiene como parte fundamental la necesidad no solamente de definir acciones orientadas de manera intencional a zonas que han sido castigadas históricamente y que han sido inclusive objeto de corrupción. Acciones que están identificadas en cada una de las instituciones participantes y que están ligadas también al desarrollo de cada uno de los distintos sectores que constituyen la economía del país. Pero también están definidos mecanismos de articulación a través de la unidad coordinadora para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Una unidad coordinadora que está presidida por el presidente de la República o su delegado y donde encontramos las representaciones de los ministerios que tienen que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo productivo, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la obra pública, con el desarrollo del turismo y sobre todo con la planificación, porque esta unidad coordinadora se orienta básicamente no solamente a establecer un mecanismo y un espacio en donde las autoridades del gobierno nacional puedan sentarse con las autoridades territoriales, con los gobernadores, con los prefectos, con los alcaldes, con los representantes de las juntas parroquiales, para hablar en un mismo idioma, para definir mecanismos alineados, debidamente coordinados, debidamente articulados a través de esta unidad coordinadora. Pero el liderazgo de la Presidencia de la República nos va a permitir, primero, que no hayan pretextos para que esta unidad coordinadora funcione.
nos va a permitir que cada uno de los ministerios tenga identificado, como está en la ley, las acciones básicas y fundamentales que están bajo su responsabilidad, pero que además no necesitamos un presupuesto aparte, porque son las mismas políticas, las mismas competencias de cada una de estas instituciones las que asumen de manera muy particular, dentro de sus competencias y de sus políticas, acciones específicas orientadas al desarrollo de Manabí y Esmeraldas. Como decimos a veces, las estrellas se alinean y no será coincidencia que precisamente este debate, este espacio que ha sido permitido por ustedes, se da pocos días antes de que mi querida provincia de Esmeraldas, la bella Esmeraldas, como yo le digo siempre, va a celebrar el 5 de agosto, en pocos días, un aniversario más de su fecha de independencia. Va a celebrar un aniversario más de su independencia. Ojalá ese día podamos celebrar junto con ellos que la Asamblea Nacional ha hecho mérito, ha hecho un reconocimiento y rinde un homenaje junto a Manabí para que la provincia de Esmeraldas tenga algo que celebrar a partir de esta ley. Señor vicepresidente, señores asambleístas presentes, señora presidenta de la Asamblea, le solicito su anuencia para cerrar esta intervención con un pequeño video. Con su venia, señora presidenta, procedemos con la reproducción del video solicitado. A la hora que se suscitó el percance, estaban por cerrar sus negocios, las personas sufrieron heridas, se veía correr gente con las cabezas partidas, el caos era tremendo acá en la ciudad de Puerto Rico. Un 16 de abril de 2016, la tierra tembló de una manera inusitada en las provincias costeras de Esmeraldas y Manabí. Aquella noche, nuestro país tuvo que afrontar una de las calamidades naturales más grandes de la historia. Muchos hermanos ecuatorianos murieron, unos cuantos más resultaron heridos y miles se quedaron sin su hogar. Sin embargo, esta fue una inmensa prueba para ver de qué estamos hechos los ecuatorianos. Desde cada rincón de nuestro país, la solidaridad que despertó la tragedia fue inconmensurable. Desde los lugares más lejanos de la patria, la sociedad civil se organizó. La gente no esperó ni un minuto. Desde muy temprano, miles de personas se volcaron en caravanas y salieron hacia los diferentes puntos afectados para hacerse presentes y apoyar en todo lo que se podía. El Ecuador, más hermanado que nunca. Pasado un corto tiempo de la emergencia y escuchando que lo que más pedía la gente era reactivarse para poder salir de los efectos devastadores que había dejado la tragedia, la asambleísta nacional de ese periodo legislativo, Mae Montaño, decidió crear un proyecto de ley que tenía como objetivo fundamental aprovechar la inmensa riqueza de estos territorios ancestrales, su cultura, el talento humano, el turismo, la geografía, los saberes, la gastronomía, el arte, y transformarla en fuentes de riqueza para que sus habitantes, a través de estímulos e incentivos para que emprendedores, trabajadores, autónomos e inversionistas accedan a líneas de crédito, a mercados a nivel mundial y utilicen la sabiduría ancestral con el objetivo de reactivar el sector productivo, motor generador de bienestar ciudadano y aporte fundamental al país. Hoy, que la Asamblea Nacional se apresta a aprobar este cuerpo legal, queremos decirle a Manabí y Esmeraldas que aquí estamos, que no les hemos fallado y que siempre estuvieron en nuestra mente y nuestro corazón. Que verles activos y produciendo es y será la mejor recompensa que recibiremos por nuestro trabajo. A nombre de Manabí y Esmeraldas, gracias señora presidenta, gracias señores asambleístas. Gracias por su intervención, señora ministra Mae Montaño. Vamos a dar por terminado la Comisión General y retomamos la sesión. Señor secretario, de lectura a los documentos correspondientes.